Primero ya que estamos, señor. 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo. Este peso moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía... Ahí teníamos la introducción de nuestro querido Tato hablando de la economía argentina. Han pasado cuántos años y es por eso que vamos a hablar de este tema, de si es posible dolarizar. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Cómo estás, Franco? Buenos días. Muy bien, buen día. Es todo un tema, el tema de la dolarización, y justamente como hablaba Tato, para hablar de dolarización y por qué se instaló el tema, tenemos que hablar un poco de la historia. Y justamente como él lo hablaba muy bien, 1 billón de pesos nacional de 1970 equivale a un peso argentino de 1992, el peso el último que se creó. Y estamos hablando que ese peso argentino de 1992, al día de la fecha, por el IPC, cuando hacemos los ajustes, valen 183 pesos de ahora, lo que equivalía a 1.000 pesos de 1992, serían 183.000 pesos de ahora. O sea, ¿cuántos procesos hubieron, como estamos viendo en placa, de distintos intentos de estabilización económica? Del año 1970 al 1992 pasaron 20 años, pasaron 4 monedas y pasaron 9 ceros. Y después de 1993 a la fecha, en el medio tuvimos la convertibilidad con la paridad del dólar 1 a 1, que también la tuvimos en el austral, y después el austral valió 10.000 australes, era igual a 1 peso. Entonces han habido muchos procesos de intento de normalización económica, pero ninguno fluctuó. Estamos hablando solamente 40 años de historia. ¿Y por qué hablamos del dólar? Porque el dólar se creó en 1792 y nunca cambió. Es el mismo dólar desde 1792 al día de la fecha. O sea, estamos hablando de 230 años de historia y nosotros en 40 cambiamos 4 veces la moneda. Si se llegara a dolarizar, ¿qué efectos negativos tendría en nuestra economía y también qué ventajas? La dolarización es un marco complejo, no es sencillo. Yo diría que sería la política económica más trascendental del siglo XX en adelante. O sea, el siglo XX y el siglo XXI, importantísimo. Estamos hablando de más de 120 años de historia. Sería un cambio rotundo. Para ello, lo veo bastante positivo lo que decía. O sea, tenés que tener, la persona que lo quiere implementar tiene que tener un respaldo político del pueblo muy importante, y no solamente implica ganar las elecciones. Yo creo que sería lógico armar un plebiscito y preguntarle realmente a todo el pueblo argentino si realmente quiere la dolarización o no. Y justamente, ¿por qué estábamos hablando de eso? La parte trabajadora va a tener una estabilidad en sus ingresos, va a tener una moneda que si bien tiene inflación, no tiene la inflación de un 104%. Estamos hablando que Estados Unidos en el último 2022 y ahora en estos últimos procesos ha tenido una inflación de un 7% en todo el año. Nosotros estamos teniendo 7% en un mes. Que si bien son números elevados para ellos, para nosotros directamente es una utopía. Y por eso también hablamos de todo este proceso económico. ¿Que se puede implementar? Sí se puede implementar. Lo que pasa es que hay que reformar muchas leyes. Hay que reformar el Banco Central, hay que reformar todo el sistema bancario y después todo el proceso de readaptación de todos los sistemas. Hay que cambiar todos los ingresos de los ahorristas, o sea, todos los depósitos de los ahorristas, todos los depósitos de las empresas. Estamos hablando de todos los bonos que cotizan en pesos, también hay que transformar. Hay que transformar todo. ¿Es posible? Sí, obvio que es posible. ¿Pero qué riesgo tomamos al dolarizar? Y el riesgo principal que yo veo es la falta de independencia. La falta de independencia porque estamos hablando que nos vamos a atar a una moneda que no es nuestra, que es de Estados Unidos, no vamos a tener el mismo poder, pero justamente creo que en este marco la clase política, porque estamos hablando de dirigencias militares,
presidencias militares, presidencias radicales, presidencias peronistas, presidencias de fuerzas que se unieron, llámese Juntos por el Cambio o cuando se unieron los radicales en el 2001. La clase política no estuvo a la altura, no lo pudo normalizar, no lo pudo estabilizar. Entonces creo que en ese sentido a la gente común no nos va a afectar tanto y creo que el cambio sería dentro de todo positivo. No es algo que a mí tampoco me ponga muy contento, ¿no? Siempre creí en un país nuestro, que realmente nosotros podamos desenvolvernos, de crecer, de ser fuerte, de crecer a la Argentina con toda la cantidad de riqueza que tenemos, pero evidentemente no lo hemos logrado en todo este tiempo. Estamos hablando de la vuelta a la democracia ahora, perdimos 6-0 en la moneda. Bien. ¿Y por qué se ha ido tanto el dólar? O sea, viene subiendo y sigue y no para. Y no para, totalmente. Hay un poco de todo, pero el principal efecto, siempre la inflación, es un efecto monetario. Estamos hablando de que a Argentina no le basta con la Casa de la Moneda para imprimir billetes, sino que compramos billetes a Brasil, a España y ahora también a Francia y Malta. Son 4 países que estamos importando billetes, donde los billetes que estamos imprimiendo valen menos de lo que tenemos que pagar. ¿Se entiende? Vamos a imprimir mil millones de pesos en billetes y cuando vamos a pagar la impresión de esos billetes vale más plata. Claro. Entonces perdemos por todos lados y la emisión monetaria es lo que más afecta a la inflación, que tracciona todo y esto es un complejo de cosas. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las pymes? Sube el dólar y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque tiene empleados que tienen que pagar sueldos, y hay que pagar las leyes sociales que son bastante caras, hay que pagar los costos, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, sube el combustible y sube todo, sube el transporte. O sea, obviamente que por ahí el dólar es la primera reacción que decís, che, sube el dólar, aumentemos los precios. Es la primera reacción. Fui ayer a comprar un cartón de huevos, espere, aumentó. Sí, literal, y eso pasa, por ahí también son reacciones de la gente, pero también se explica por todos estos procesos que han pasado. Hablemos ni siquiera con nuestros abuelos, hablemos con nuestros padres, que tienen entre 50 y 70 años más o menos, los que somos más contemporáneos, y van a ver de todos estos procesos que eran horrorosos. Entonces también la gente se asusta y pasa. Y estamos hablando de que no son los grandes empresarios, estamos hablando que el 95% de las empresas del país son pymes familiares que tienen 2, 3, 4, 5 empleados. Y así como cada uno quiere tener, los empleados quieren su recibo de sueldo, la gente también mantiene su familia. Estamos hablando de que las pymes son empresas familiares, donde también de esa empresa sustentan su familia. ¿Sí? No estamos hablando de los grandes grupos económicos, que esos son el 5% de las empresas del país. Cambiemos de esquema, porque estamos en el esquema de un posible contexto donde se podría dolarizar. ¿Qué pasa? No dolarizamos. ¿Cómo seguimos? Es la gran y enorme problema. Primero tenemos la clase política tiene que ser más eficiente con los recursos. Cuando hablo de clase política estoy hablando de todos los poderes del Estado, ¿sí? Eficiente con los recursos, ¿en qué voy? Esto es como la casa. Si vos te ingresan 100 pesos, vos no podés gastar 120, porque empezás a cubrir ese déficit con la emisión. La emisión genera más inflación, empiezan a volver a subir los precios, pierde valor la moneda y seguimos con la misma corrida. Entonces, realmente primero hay que ver el tema del recorte de gasto público, saber dónde recortar, no tocar la educación, no tocar la salud, no tocar la seguridad y la justicia. Esos son los 4 pilares del Estado. Después empezar a ver el resto, la cantidad de despilfarro de plata que hay. O sea, estamos hablando de que estamos importando plata de afuera. Acá estoy viendo a Sergio Massa. Ha tomado medidas. Desde tu punto de vista, ¿qué te parecen? Sergio Massa y todo el gobierno nacional necesita que convencernos a nosotros de que no queremos comprar más dólares, queremos ahorrar en pesos. Todo un desafío, ¿no? El día que eso pase, realmente se van a poder estabilizar mucho más las cosas. Lo que pasa es que no hay confianza, como también la perdió el gobierno anterior. O sea, Macri tenía un proceso un poco más estable, tratando de normalizar un poco la inflación, la pobreza le venía bajando bien, pero cuando fue la primera disparada del dólar, que fue en el 2018, con la ley de la renta financiera, perdió la confianza. Y en un país donde tenés una economía bastante débil, que no está fuerte, saltan. Y cuando vos le perdés la confianza, se complica todo. O sea, realmente el principal objetivo es recortar el gasto público, ser más eficiente con los recursos de los trabajadores, no gastar más de lo que nos ingresa y tratar de emitir menos billetes. Muchas gracias, Franco.
Excelente. Pero bueno, es momento de hacer una pequeña pausa. Le agradecemos a Franco Corali por siempre hablarnos de economía, por traerlo a la mesa y bueno, para poder ver los posibles contextos de lo que pasa. Sabemos que a todos nos afecta lo que está pasando con el dólar, pero bueno, es momento de elegir como pueblo, así que vayamos a votar. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.